Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase, chicas y chicos. En esta oportunidad vamos a grabar la clase. Por lo tanto, ustedes, como podrán apreciar, ya se está grabando. Así que empezamos ahora compartiendo esta hoja para poder explicar lo que nos toca ahora. Ustedes ven ahí elaboración de diversas preguntas en inglés. Elaboración de diversas preguntas en inglés. La semana pasada vimos lo que era question word y hemos aprendido que las question word son, por ejemplo, what, which, where, when, why, who, how. Hemos aprendido su uso, inclusive ustedes han elaborado una tarea respondiendo preguntas y bueno, pero esa es una parte de las preguntas. Hay muchas formas de hacer preguntas en inglés. Ahora vamos a ver como un ejemplo, lo que vamos a ver en otra oportunidad, pero para que ustedes vean que también existen las llamadas preguntas indirectas. Y las preguntas indirectas son las mejor de todas. ¿Por qué? Porque demuestran educación. Una pregunta directa es como ustedes pueden ver acá. When is your birthday? When is your birthday? Significa ¿cuándo es tu cumpleaños? Es una pregunta directa. Está bien hecha, pero es directa. A ver, ponte a pensar si se te pregunta en español, ¿cuándo es tu cumpleaños? La pregunta no está mal hecha. Pero ¿por qué no adornamos la pregunta y decimos, ¿podrías decirme cuándo es tu cumpleaños? Suena más bonito, se nota con más respeto, con más educación. Bueno, esa pregunta, ¿podrías decirme cuándo es tu cumpleaños? Está acá, mire. Could you tell me when your birthday is? La palabra could significa podría. You es tú. Tell es el verbo decir. Me es pues a mí, ¿no? Decirme a mí, ¿no? When es cuando. Your birthday, tu cumpleaños. Is. Observe que esta palabrita is, que está acá también, vamos a ponerla, esta palabrita, vamos a distinguirla. Le colocamos color rojo. Esa palabrita is es el verbo to be. ¿Cuándo es? When is. Y mire, en la pregunta indirecta, ¿dónde hemos mandado el is? Al último. Porque esa es la forma. En otras palabras, si yo lo traduzco tal como está escrito, diría, ¿podrías tú decirme cuándo tu cumpleaños es? ¿Verdad? Pero lo acomodamos y lo ponemos el is, es como hablamos nosotros. ¿Podrías decirme cuándo es tu cumpleaños? Pero la pregunta indirecta así se escribe en inglés. Could you tell me when your birthday is? Este es solo un modelo, un ejemplo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es recordar primero las preguntas con el verbo to be. Concentrémonos en eso, las preguntas con el verbo to be. Pero chicos, antes de continuar, quiero decir que el día de mañana es el cuestionario. Por lo tanto, ustedes, alumnos de cuarto de enfermería, mañana a partir de las 8 de la noche van a poder desarrollar el cuestionario de 20 preguntas. Igual que el mes anterior, 60 minutos dura el cuestionario y los alumnos por lo general lo hacen en 20 minutos, o menos o más, pero bueno. Más o menos le voy a explicar las preguntas. Tengo acá las 20 preguntas que formulé en el cuestionario y voy a ver qué tal son recordando. A ver, por ejemplo, le vamos a preguntar a Tami. Tami, si ahí el enunciado dice question word significa palabras interrogativas o palabra para hacer pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Qué vas a colocar, Tami Quispe? Repito el enunciado. Question word. ¿Verdadero? Ah, correcto. Muy bien, Tami. Vamos a preguntarle a Pariona.
Pariona, ¿tu nombre es Genma o Genma? Pariona, ¿dónde se fue Pariona? Gema, Gema. buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Gema. Correcto. Sí. Gema, escúchame, por favor. Esta es una pregunta de cuestionario. Gema, es mi manita. Si queremos hacer preguntas en presente simple. Ya, dígame. A ver, escúchame, por favor. No te distraigas. Si queremos hacer preguntas en presente simple, usaremos los auxiliares do, das, verdadero o falso. ¿Verdadero? Muy bien, Gemma, muy bien, muy bien. Finalmente vamos a preguntarle a Analí Palomino. Analí, ¿está escuchando, verdad? Analí. Bueno, no contesta Analí, vamos a preguntarle a Quispe Guamán. Quispe, ¿está escuchando? Sí, licenciado, buenas tardes. Hola, hola, muy bien. La pregunta es así. Los imperativos se forman usando verbos, ¿verdadero o falso? ¿Estuviste en la clase cuando hablamos de los imperativos, Quispe? Si no estuviste en la clase, no vas a saber. Pero Sí, listo. ¿qué? ¿Puede repetir la pregunta, licenciado? No es que... Los imperativos se forman usando verbos. ¿Usando verbo? A ver, ¿qué Sí, tal? licenciado. La respuesta es sí, verdadero. Sí. Ya, muy bien. Bueno, 20 preguntas parecidas a las que acabo de hacer para el cuestionario de mañana. Bien, continuamos. Habíamos dicho que vamos a ver ahora las preguntas con el verbo to be. Ustedes saben que el verbo to be utiliza am, utiliza is y utiliza are en presente. Y en pasado utiliza was y were. Bien, ¿cómo haré una pregunta con estos de acá? Que son variantes del verbo to be. Por ejemplo, si yo quiero decir, ¿estás en clase ahora? ¿Estás en clase ahora? Voy a hacer lo siguiente. Is in class now. Is in class now. ¿Estás en clase ahora? Claro que acá también se puede agregar, para ser más específico, you. Perdón, you. Así. En este caso, si voy a poner el you, ustedes deben saber que se debe colocar el are. Are you in class now? Eso es más apropiado, ¿ya? Are you in class now? ¿Estás en clase ahora? Y si digo, ¿está él en clase ahora? Is he in class now? Is he in class now? Bien, entonces hay que tener en cuenta cuando se usa you, la pregunta va a empezar con are. Y cuando se usa he, la pregunta va a empezar con is. Y si habláramos en pasado, la pregunta, ¿estabas tú en clase ayer? Sería de esta manera. Were you in class yesterday? Were you in class yesterday? Y si decimos, ¿estaba ella en clase ayer? Va a ser, was she in class yesterday? Bien, ese es un repaso de las preguntas con el verbo to be. Porque estas palabras am, is, are son variantes del verbo to be y también se les llama verbo to be. En presente, was, were en pasado. Hasta ahí alguna pregunta de lo que hemos visto, lo que acabamos de ver, mejor dicho. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Bien, si no hay pregunta es porque han entendido.
Ahora vamos a hacer preguntas con los demás verbos. Ponemos preguntas con los demás verbos. Bien, en presente, por ejemplo, en presente se van a utilizar para preguntar do y does. Bien, hagamos pregunta. Por si acaso, does es para la tercera persona singular. Si yo digo, estudia él en la mañana, estudia él en la mañana, voy a emplear does. Does he, porque he es él. Does he, ahora el verbo estudiar. Y en la mañana. Does he study in the morning? Y termina la pregunta, pongo el signo. Pero si digo, tú estudias en la mañana, entonces voy a usar do. Do you study in the morning? Esa sería la pregunta. Does para la tercera persona singular. Do para tú, ellos, nosotros, etc. Pero does es para él, ella. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Está claro eso? Bien, si está claro, vamos a seguir avanzando. Por supuesto que en la clase virtual hay video también explicando esto. Y esta clase misma la voy a grabar, o de hecho se está grabando, pero la voy a procesar y la coloco en la clase virtual. Bien, vamos a hacer preguntas en pasado. En tiempo pasado. ¿Ya? Y vamos a poner acá, se usa el auxiliar did. Se usa el auxiliar did. Antes de explicar el uso del auxiliar did, quiero explicar el verbo do. El verbo do significa hacer. Es un verbo irregular. Y el pasado del verbo do es did. Muy bien. Si yo quiero decir, por ejemplo, una oración en presente afirmativo, decimos, por ejemplo, yo hago mi tarea. Entonces coloco I do my homework. Yo hago mi tarea, dice ahí. Muy bien. Ella hace su tarea. Ella, atención. Ella hace su tarea. ¿Qué le parece? Ahora, ¿por qué se pone does? Porque sencillamente la regla dice si un verbo termina en O y el verbo do termina en O. Entonces, si está usándose en tercera persona singular, como este es el caso, ella, she, se agrega es en afirmación. Bien, vamos a hacer la pregunta en pasado. Yo hice mi tarea. I did my homework. Ahí dice yo hice mi tarea. I did my homework. Bien, entonces, atención por favor. Do es el verbo hacer. Did es el pasado porque es un verbo irregular. Irregular. Yo hago mi tarea, I do my homework. Estoy empleando el do como verbo, por supuesto. Ella hace su tarea. Does es el verbo. She does. Acá, did es el pasado del verbo do. I did my homework. Yo hice mi tarea. Pero explico esto para que el alumno no se confunda. ¿Por qué? Porque si hacemos una oración en presente, como en este caso, ella hace su tarea. ¿Y qué pasa si yo ahora digo ella no hace su tarea? Atención, ella no hace su tarea. She does not do her homework.
She does not do her homework. Estoy diciendo que este does es verbo. Está trabajando como verbo. Pero ahora le pregunto a Medalí Espino, ¿y este does de acá está trabajando como verbo o como auxiliar? Acá dice, ella no hace su tarea. She does not do her homework. Este does que ves acá, Medalí, ¿está trabajando como verbo o como auxiliar? A ver cuál sería la respuesta. Vamos a preguntarle entonces a Piero. A ver, Piero, este does está trabajando como verbo, así como este de acá, que está trabajando acá como verbo. Mira, igualito, ¿no? Does y does. O está trabajando como auxiliar. Igual. A ver, acá trabaja como verbo y acá, Como auxiliar. claro, como auxiliar. Muy bien. Te diste cuenta, correcto. El verbo es este de acá, Piero. Observa. Do. Claro, claro. Ese es el verbo. Do, hacer. Acá does está trabajando como auxiliar. Ahora, pasamos al pasado. I did my homework. Yo hice mi tarea. Voy a decir, yo no hice mi tarea. Atención, yo no hice mi tarea. Voy a decir, I did not do my homework. ¿Qué le parece? Ahí dice, ay, acá se me fue una I de más. I did not do my homework. Yo no hice mi tarea, dice acá. I did not do my homework. Este did es igual a este did, ¿verdad? Lo ven igualito a este did. El did de acá está trabajando como verbo porque es la forma del tiempo pasado del verbo do. Yo hice mi tarea. Pero este did, ¿cómo está trabajando acá? ¿Como verbo o como auxiliar? ¿Qué dice Catherine? A ver, no contesta Caterina, vamos a preguntarle a Leonardo Rivera. Este did, que es igual a este did, si acá está trabajando como verbo en tiempo pasado, acá, ¿cómo está trabajando este did en esta oración? Que dice, yo no hice mi tarea. Auxiliar. Claro, correcto, Piero. Como auxiliar, Leonardo. Ya, mira, Leonardo, bueno, ya Piero te ganó, está bien. Did es el auxiliar. Y No, el no, verbo, yo lo dije, profesor. Leonardo, ¿no? Ah, ya, muy bien, Sí, Leonardo. sí, sí, sí. Ya, te felicito, muy bien. Mira, Gracias. acá el do es verbo y acá es auxiliar. Esto les explico para que no vaya a haber confusión. Por supuesto que este does not se puede hacer lo siguiente. Mire, borro la O acá y uno, hago la unión acá y luego coloco la comita. Esa comita que se llama apóstrofe. ¿Ya? Entonces, doesn't viene a ser la contracción de does not, doesn't. ¿Ya? Vamos a poner un solo color. Doesn't do. She doesn't do her homework. She doesn't do. Es correcto también esa forma de escribir. Y acá, did not, borro la O, uno la N, y luego coloco esa comita que se llama apóstrofe. I didn't do my homework. I didn't, se dice didn't, al estar así contraído, se dice didn't. I didn't do my homework. Yo no hice mi tarea. Bien, explicado este punto, ahora vamos a pasar a otra cosa. Estamos haciendo la explicación, pero antes de colocar esto, ya voy a hacer la pregunta en pasado.
A ver, decimos, ¿trabajaste en un hospital? En inglés sería, a ver, no lo voy a escribir por ahora, voy a pronunciarlo sin escribir. Trabajaste, al decir trabajaste, me estoy refiriendo a una segunda persona que eres tú. Puede ser hombre, puede ser mujer. Bien, trabajaste en un hospital. Did you work in a hospital? Did you work in a hospital? Así es en inglés, chicos. Did you work in a hospital? Voy a escribirlo. Did you work in a hospital? Bien. ¿Cuál es el orden gramatical de la pregunta? Primero va el auxiliar. Este did indica pregunta en tiempo pasado. You, la segunda persona a quien me estoy dirigiendo para preguntar. Work, el verbo trabajar. In a hospital, el lugar. Puede ser en una fábrica, una tienda, en una clínica. In a hospital. Se dice hospital, ¿ya? Es verdad que se escribe igual que en español, pero en inglés se dice hospital. Did you work in a hospital? Bien, la persona a quien se le pregunta va a responder, si es la respuesta afirmativa, yes, I did. Yes, I did. Si es sí. Y si es no, que no trabajó, didn't. No, I didn't. Ya, separo un poquito la respuesta. Yes, I did. No, I didn't. ¿No? Por ejemplo, le pregunto a uno de ustedes, ¿Did you work in a hospital? Yes, I did. O no, I didn't. Bien, hasta ahí está claro, chicos. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a hacer preguntas en futuro. Bien, en futuro. Para futuro se utiliza este auxiliar, will. Les explico algo, chicos, antes de continuar. Will es un auxiliar para futuro. Pero también will es nombre de una persona, varón. Hay un artista famoso que es Will Smith. Will Smith. Will Smith. Ustedes deben conocer a ese artista, ¿no? Will Smith. O sea, es un nombre personal. Will también tiene el significado de voluntad, voluntad. Por lo tanto, si yo digo, primero lo digo en español, mi voluntad es que tú no vayas a la fiesta. Por ejemplo, un papá le dice así molesto a su hija, ¿no? Mi voluntad es que tú no vayas a la fiesta. Muy bien. Entonces en inglés lo haría de la siguiente manera. My will is that you don't go to the party. My will is that you don't go to the party. My will es mi voluntad. Is es. That es que. You es tú. Don't go es no vayas. Don't go, no vayas. To the party, a la fiesta. My will is that you don't go to the party. Explico esto para que quede claro que will tiene esos significados también, pero en este caso vamos a usar el will no como nombre personal, no como lo que significa en este caso voluntad, sino como auxiliar para armar preguntas en futuro o oraciones que no sean preguntas también en futuro. Por eso, en el caso de did, puede confundir, porque si al alumno se le dice, did es el pasado de do, y no se le aclara, como yo acabo de aclararlo, el alumno se confunde al ver acá did, ¿no es cierto? Pero ya les expliqué. Esta clase está siendo grabada, después pueden escucharla de nuevo.
El caso de do, de igual forma. Se dice que para presente se usan los auxiliares do y does. Y por otra parte se te explica que do significa hacer, pero luego lo ves como auxiliar does o como auxiliar do. Por ejemplo, si yo empiezo una pregunta, digo, do you work? ¿Tú trabajas en a hospital? Estoy preguntando tiempo presente, ¿no? Do you work in a hospital? Ahora, porque es presente la pregunta, ¿no? Do you work in a hospital? ¿Trabajas en un hospital? Entonces acá estoy viendo el do no como verbo, sino como auxiliar para you, la segunda persona. Y la pregunta es presente. Acá el did indica pregunta, pero en pasado. Y lo bueno es que en este caso, did lo emplean todos, yo, tú, él, nosotros, todos. Did. Acá en el presente, does es para la tercera persona. En este caso, la pregunta afirmativa, ella hace su tarea, ella no hace su tarea. Y si yo pregunto con does, ¿hace ella su tarea? Voy a decir así, does she do her homework? Does she do her homework? ¿Hace ella su tarea? Yes, she does. No, she doesn't. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿está claro? Pregunten, por favor, porque ahora entramos ya a futuro. Bien. Por lo tanto, entramos a futuro y así como hemos empleado do, does, did, y para preguntar va al comienzo, igualito will para preguntar va al comienzo. Cuando es pregunta, por supuesto. Pero si no fuera pregunta, si yo afirmo en futuro, no va a ir al comienzo el will. Si yo digo, yo iré a Lima mañana, yo hago esta pregunta, yo iré a Lima, perdón, no es pregunta, es afirmación. Yo iré a Lima mañana. I will go to Lima tomorrow. Oración, presente, futuro. Yo iré a Lima mañana. I will go to Lima tomorrow. I will go to Lima tomorrow. Incluso les expliqué que en la lectura, por ejemplo, que les he estado leyendo en inglés, La casa en la colina, ¿no? Se omite y se pone así una comita. I'll go to Lima tomorrow. I'll go to Lima tomorrow. Esa forma es aceptable, así hablan los gringos también. Bueno, decía que en pregunta el will va a ir adelante. ¿Irás a Lima mañana? O sea, ya no estoy diciendo yo iré, estoy preguntándote a ti, que eres segunda persona. Porque en un diálogo, yo soy primera persona, tú eres segunda persona. Si tú hablas, si tú me hablas a mí, tú llegas a ser primera persona, yo segunda persona. Bien, irás a Lima mañana, entonces, will you go to Lima tomorrow? 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 Será difícil pronunciar esto que dice Medalí Espino. A ver, en antes no respondiste. A ver, Medalí, responde por favor. A ver, pronuncia. Will you go to Lima tomorrow? Will you go to Lima tomorrow? A ver, de nuevo, ¿ya? Will you go to Lima tomorrow? Will you go to Lima tomorrow? Ya, acá, de acá es you. A ver, di you. You.
Go, go, go. Go. Claro. Will you go to Lima tomorrow? Will you go to Lima tomorrow? De nuevo, ¿ah? Will you go to Lima tomorrow? Will you go to Lima tomorrow? Bien, a ver, vamos a preguntarle a Marco Bernales. A ver, repite por favor en inglés. Will you go to Lima tomorrow? Will you go to Lima tomorrow? Muy bien, Marco. ¿Qué dice acá en esta oración, esta pregunta? Will you go to Lima tomorrow? Voy a viajar a Lima. No, no. ¿Así? A ver. ¿Irás a Lima mañana? Ahí dice así, mira, a ver. Irás a Lima mañana. Irás. O sea, este will, este you y este go, los tres, se convierte para nosotros en español en una sola palabra. Irás. Irás. Mira, así es nuestro idioma. Irás a Lima mañana. Will you go to Lima tomorrow? Y acá la respuesta va a ser, si fuera la respuesta positiva, va a decir yes, I will. Y si la respuesta es negativa, no, I will not. No, I will not. Bien. Hagamos otra pregunta. A ver, decimos, will she, o sea, ya no voy a decir will you, sino will she. Vaya empezando, ¿qué puede significar will she study? Will she study nursing in Yalebe next year? Will she study nursing in Yalebe next year? ¿Quién sabe qué dice acá en español? De repente alguien lo sabe. ¿Puede traducir, por favor? Will she study nursing in Yalebe next year? ¿Se encuentra por ahí Reyes, Luis David? No está, ¿no? Muy bien. A ver, alguien que pueda traducir esta oración. Will she study nursing in Yalebe next year? ¿Qué es nursing? Enfermería. Claro, correcto. Gemma. ¿Qué dice acá entonces? Will she study nursing in Yalebe next year? ¿Estudiará ella enfermería en Yalebet el siguiente año? Uy, muy bien. Muy bien. Te felicito, Gemma. Muy bien. Estudiará ella enfermería en Yalebe el próximo año o el siguiente año. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, chicos, repito, esta grabación lo pueden escuchar de nuevo, ¿no? Porque se convierte en un video. Pueden ver y practicar. Hay 2 videos más en la clase. Hay prácticas en la clase para que ustedes puedan desarrollar de acuerdo a lo que se ha explicado desde la semana anterior. Bien, el tiempo ya se va terminando, chicos. Así que, ¿alguna pregunta? Háganlo, por favor. ¿Qué les ha parecido esta clase? Contesten también las reflexiones finales. Y cualquier pregunta la pueden hacer por el WhatsApp. Si ustedes me preguntan, al toque yo les respondo, chicos. No se preocupen. Hay que responder a los alumnos. Me gusta cuando los alumnos preguntan. Muy bien, pues. Por lo tanto, de esta manera, estamos poniendo punto final. Y me despido, chicos. Será hasta la próxima clase. No se olvide, marque su asistencia. El día de mañana, a partir de las 8 de la noche, pueden abrir el cuestionario y desarrollar. Son 20 preguntas. Acuérdense que para no plagiar, para no darle la respuesta al otro, sencillamente las 20 preguntas se abren en diferente orden. Por ejemplo, si a Gemma, la número 1 dice tal cosa, a Leonardo le puede salir en la 20, en la 15, esa misma pregunta. ¿Ya? Porque otra vez los chicos dicen, mira, la número 1 es verdadero, la 2 falso. Pero no. Ustedes desarrollen ustedes solos. Acuérdense pues que en el Perú estamos luchando contra la corrupción, chicos. Muy bien. Me despido. Goodbye.